Buenas noches. Sonidos, sí, uno, 2, 3. ¿Listo? Bueno, qué pena, estamos acá arreglando unos pequeños problemas técnicos, pero ya creo que están solucionados, así que vamos a iniciar nuestro tiempo de Dicas en casa. Entonces ya en un momento aparece la imagen y ya iniciamos, ¿de acuerdo? Entonces quiero, antes de iniciar, saludar a las personas que ya se han conectado y espero que hoy sea un tiempo muy especial. Doña Lucy Huesa, qué rico tenerte siempre con nosotros. Moxita Princess, bueno, no sé cómo, si ese es tu nombre, pero bienvenido o bienvenida. Nancy, bienvenida también. Ah, Diana Gómez, buenas noches, Dios te bendiga y qué bueno tenerte con nosotros. Y espero todos los que se vayan a conectar a lo largo de este tiempo. Claudita, buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, no sé qué pensarán del mensaje que les mandé hoy con ese título y todo lo que vamos a hablar, pero espero que en esta noche la palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Entonces permítanme hacer una oración para iniciar y arrancamos. Padre, gracias quiero darte en esta noche por la bendición que tenemos de iniciar, Señor, una semana más de nuestro Vicas en casa. Gracias por todo lo que está sucediendo en la iglesia, por el crecimiento, por la gracia, por el amor tuyo, por cada persona que se va a conectar en esta noche, Señor. Y te pido, Padre, que sea, Señor, tu bendición, Padre, con nosotros, Jesús. Te pido que seas tú mismo ministrando nuestros corazones, Señor, y llevándonos al conocimiento de tu palabra. A ti te damos la gloria, a ti la honra, a ti el reconocimiento y la gloria, Señor, y te pedimos que en esta noche tu palabra sea ministrándonos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, acá me dice que es Albita, la nuera de Rosita, así que buenas noches, Albita, así más claro, gracias por identificarte. Bueno, y espero que muchas personas más se puedan conectar en esta noche y si no, espero que muchas personas más puedan mirar esta transmisión más adelante porque creo que es de vital importancia todo lo que vamos a tratar hoy. Y entonces, bueno, aclaro, ya en un momento ya voy a empezar a explicarlo, pero las personas que nunca me han escuchado la enseñanza sobre el espíritu, alma y cuerpo, entonces hoy espero que no los enrede, sino que se queden con lo que voy a explicar. Los que ya lo han recibido, espero que me entiendan la explicación y que sea clara para todos nosotros. Por eso, el título, como ya se los había enviado, es No somos tripartitos, somos un espíritu y un cuerpo. No somos tripartitos, somos un espíritu y un cuerpo. Y quisiera empezar esto, pues, y a lo largo de la charla les voy a explicar por qué ese título y espero que quede muy entendido. Así que hoy no solamente voy a estar con las preguntas, o sea, no solamente leyendo las respuestas, donde espero que la mayoría pueda contestar, donde la mayoría pueda hablar, sino que también espero que coloque sus preguntas. Si usted tiene preguntas, ahora, si usted lo está haciendo en este momento, lo está haciendo en directo, por favor haga las preguntas y trataré de responderlas acá mismo. Si tal vez usted va a ver esta transmisión más adelante porque no pudo, porque estaba trabajando, estudiando, lo que fuera, y la ve mañana o la ve en otro momento, mándeme un mensaje al chat personal si tiene alguna pregunta y con gusto se la voy a aclarar, pero espero que esta enseñanza quede muy clara, ¿de acuerdo? Saludo también a Esperanza Morales, que la estoy viendo allí conectada, bueno, y a todas las personas que estén allí en esta sintonía. Espero que entonces también respondan las preguntas, ¿verdad? Y empiezo con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué función cumplen la mente, las emociones y la voluntad? ¿Qué función cumplen la mente, las emociones y la voluntad? Ahora, esa pregunta es qué funciones cumplen en su vida, qué funciones cumplen en lo que nosotros somos como seres humanos. O sea, a usted para qué le sirve la mente, para qué le sirven las emociones y para qué le sirve la voluntad. Esa es la primera pregunta. Y mientras que usted va respondiendo, ya están las preguntas allí, tanto en la pantalla como en el chat. Quiero pedirle que empiece a responder. Yo voy desarrollando mi tema.
Entonces, hemos venido hablando desde la semana pasada acerca de la identidad. Y hablábamos acerca de cómo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y algo que me impacta es entender esto. Con mi esposa ¿cuándo fue? El sábado, creo, el domingo en la noche, no, vimos un documental. Si usted tiene Netflix y lo puede ver, se llama eh, Dos Hermanos o El Plan Hermano, no recuerdo cómo era, pero hablaba de los años 70, una historia real, años 79 más o menos, cuando en Ghana había una violencia en contra de la raza negra y estaban asesinando a toda esta población, y resulta que había una raza negra que eran judíos, pero eran de color negro. Y obviamente los están exterminando, y cómo vienen israelíes de tez blanca, se meten en ese lugar y montan ahí una parodia de un hotel y de una escuela de buceo para poder liberar a esta población de allí. Y yo miraba, bueno, primero entendía todo lo que estamos viendo en Afganistán, lo que estamos viendo en Colombia, Venezuela, en Marruecos, bueno, en muchos lugares del mundo. No es nuevo, es algo que siempre estaba en la realidad de nuestra vida, y me lleva a entender cómo nosotros no hemos valorado esa imagen que somos de Dios, esa semejanza de Dios. Y me lleva a mí personalmente, y esto es algo que quiero que ustedes realmente, no que lo crean porque pues soy yo el que lo estoy diciendo, sino que quiero decirle que me ha tocado mucho, es el empezar a mirar a las personas con ese amor que Dios me ha visto a mí. Independiente que sean cristianos o no, independiente que piensen como yo o no. Ahora, obviamente no estoy diciendo que voy a admitir el pecado de nadie, no, no, no. Pero yo tampoco tengo la autoridad de juzgar a nadie por su pecado. Lo que puedo hacer es decirle a alguien: lo que estás haciendo no está bien, no está correcto, no es conforme a la voluntad de Dios. Pero siempre tener un corazón de amor y un corazón de bondad frente a las personas, porque para mí eso significa que yo entienda que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hecho de que tú como cristiano puedas tratar a otra persona con respeto, con amor, con credibilidad, entregándole lo mejor, hace que tú estés entendiendo que cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso fue lo que hablamos la semana pasada entre el servicio del miércoles y el ICAS en casa del jueves. Pero el domingo, el domingo fue un tema muy, muy especial, y ese tema era acerca de la paternidad otra vez, y de entender cómo puede que seamos salvos y cómo puede que vivamos en bendición, pero si no entendemos la paternidad de Dios estamos fríos. O sea, necesitamos entender esa paternidad de Dios, vernos como hijos de Dios, y entender que ya no solamente somos la creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Él, sino que ahora somos hijos de Él, y que esto nos permite acercarnos plenamente con confianza al Padre. ¿De acuerdo? Y hoy quiero concluir esta enseñanza entendiendo que somos también semejantes a Dios, semejantes a Él, hechos hijos de Dios, y ahora que somos un espíritu y un cuerpo. Pero tal vez la enseñanza no va a estar al fondo de entender que somos espíritu y cuerpo, sino tal vez el corregir lo que yo he explicado, y ahorita en un momento voy a pedir excusas, pero le voy a explicar por qué. Entonces, empiezo a desarrollar el tema tomando como siempre la Biblia como nuestro fundamento. Y Génesis capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente, y usted y yo lo hemos leído cantidad de veces. Perdón. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pare de contar. Si usted y yo nos detenemos a mirar esto, dice que Dios formó del polvo de la tierra el cuerpo humano. O sea que me está hablando de la parte material, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que palpamos, de los cacheticos y todo lo que usted quiera. Dios hizo del polvo de la tierra la parte material. Pero después dice que cuando hizo ese hombre, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y ese soplar en su nariz quiere decir que le dio un espíritu. Y esa parte de ese espíritu es su parte inmaterial. Es la parte donde el hombre tiene toda la parte del ser que lo conecta con Dios. Entonces el hombre es un ser espiritual, y el hombre es un ser eh, espiritual, y es un ser que tiene un cuerpo material. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos hablando. Ahora, usted está diciendo: un momento, pastor, espere, pare ahí un momentico, porque muchos de ustedes estarán diciendo: eso no fue lo que usted nos enseñó. Usted nos había dicho, y fue lo que había enseñado, que nosotros éramos hechos a imagen y semejanza de un Dios trino, y que por ser hechos a imagen y semejanza de un Dios trino, éramos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces usted estará diciendo: ¿qué pasó con esa enseñanza, pastor? O sea, que no está bien.
Y sí, lo sé que lo enseñé, sé lo que lo creía, y lo creía porque obviamente esto que yo les enseñé no solamente lo creemos nosotros, sino hay muchas iglesias en este momento contemporáneas que enseñan exactamente lo mismo, que somos creados a imágenes y semejanza de Dios, que Él es un Dios trino, que nosotros somos tripartitos, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y eso fue lo que enseñamos porque así fui yo enseñado en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero resulta que escudriñando la escritura, investigando un poco más allá, mirando pasajes bíblicos, hoy entiendo que eso que yo estaba pensando no está correcto y que hemos enseñado, no solamente yo, sino muchos pastores. Y hoy tengo la responsabilidad no solamente de pedirle perdón a usted y reconocer mi error y agachar mi cabeza, sino tengo la responsabilidad también de entenderlo yo para mi propia vida y de entenderlo. Ahora, tal vez uno dirá, pero no, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es el problema? A lo largo de que explique este tema, seguramente usted entenderá por qué es tan importante que yo le aclare esto. Entonces les voy a explicar en qué consistía el error y por qué en nuestra identidad como hijos de Dios no somos espíritu, alma y cuerpo, sino somos espíritu y somos cuerpo. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Ahora, cuando usted mira las diapositivas, usted mira que yo estoy colocando una balanza allí. Y resulta que yo quiero explicarle, o coloqué eso con toda la intención, porque siempre que yo explicaba esto, y hoy caí en cuenta y decía, Señor, pero siempre lo he entendido, pero nunca lo veíamos al fondo. Siempre lo identifiqué con eso. Yo decía, somos como una balanza. Yo recuerdo que usted tendrá en su memoria los ejemplos que yo colocaba y decía, un platillo es el espíritu, el otro platillo es la carne y en el centro está el alma y en el alma tomamos las decisiones y de acuerdo a lo que yo le dé peso, entonces soy más espiritual o soy más carnal. Eso siempre lo dije. Pero pero mirando esa parte, entonces yo colocaba como la parte del alma, como los pensamientos, como las emociones y como la voluntad, ¿de acuerdo? Y resulta que sin darme cuenta, yo lo que estaba haciendo era confundiendo, o lo que estábamos haciendo los que enseñamos esto, era confundiendo capacidades de nuestro ser como si fuera una tercera parte de nuestro ser. O sea, el pensamiento, y resulta que son capacidades. Entonces vuelvo al ejemplo de la balanza y si yo miraba la balanza yo decía, pero eso es obvio, yo no miraba sino dos platillos siempre, el platillo de la carne y el platillo del espíritu, no había otro platillo. Así como nosotros tenemos una naturaleza que está dirigida o está dividida entre la parte espiritual y la parte del cuerpo, no hay otra parte, ¿de acuerdo? Así que sin entenderlo, estábamos hablando de esas dos partes y queríamos justificarlo. Ahora, por qué viene esto? Lo primero que quiero aclarar es que cuando queremos diferenciar el espíritu y del alma, queriendo indicar que es la tercera parte de nuestro ser, estamos olvidando que los pensamientos, que las emociones y la voluntad no son parte de nuestro ser, sino son características. Así como si yo tengo fuerza o como si yo soy débil, así como si yo río o no río, así yo también pienso, así yo también yo siento, así yo también razono y tomo decisiones, ¿de acuerdo? Así que en esa parte, por ejemplo, en el entendimiento, en la mente, yo entiendo mi entorno, yo comprendo mi entorno, por eso estamos hablando del pensamiento y de cambiar nuestra manera de pensar. Estamos, cuando tenemos emociones, estamos expresando lo que sentimos, dolor, alegría, fracaso, triunfo, apatía, si algo sobre algo, y en la toma de decisiones es lo que nosotros estamos mirando, ¿de acuerdo? Y cuando yo colocaba ese vértice, es como que, claro, yo tengo la capacidad de mirar eso, pero no es parte de mi ser, o sea, yo soy espiritual y soy carnal, en las dos, ¿de acuerdo? Y ahorita entendemos que cuando hablamos acerca de Romanos, de que fuimos justificados, ya sé que en mi espíritu fue justificado. Estoy entendiendo que tengo un proceso interno entre luchar entre esa naturaleza carnal y esa naturaleza espiritual y que me lleva siempre o a decidir por el pecado o a decidir por la vida espiritual y que en mi carne jamás querrá estar en la parte espiritual, sino siempre querrá estar en el pecado. Eso lo voy a explicar con el último versículo que les explique en esta noche. Pero entonces, si eso es así, la pregunta sería, ¿de dónde viene el error? O sea, ¿por qué entonces empezamos a enseñar esto? Y me tocó entonces empezar a mirar por qué venía esto. Y resulta que lo que yo entendí o lo que yo vi es que la iglesia antigua y la iglesia tradicional, desde la iglesia primitiva hasta la reforma y todo esto, siempre se entendió como el espíritu y el cuerpo. O sea, nunca se entendió como el alma, sino siempre como el espíritu y el cuerpo. Pero, pero la iglesia contemporánea, las iglesias de los últimos tiempos cambiaron este concepto y empezaron a enseñar esa parte de ser tripartitos. Y este error viene de una idea importada
de la filosofía griega y de los gnósticos. Y por eso para mí era importante aclararlo. Por eso para mí era importante. Es más, llamé a Héctor y le dije, sé que no puede ver hoy el ICAS en casa porque está en esto, pero si tal vez en nuestras escuelas o en algo enseñamos esto, vamos a corregirlo porque necesitamos corregirlo. Y es que esa idea adoptada de la filosofía griega y de los gnósticos entendí algo sobre el ser humano que es contrario a lo que enseña la palabra. Y ahí es donde para mí viene el error y que nosotros lo adoptamos sin entender lo que decía la palabra. Entonces, los griegos, los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos pensaban en el hombre también como un ser espíritu y cuerpo, pero ellos miraban el cuerpo como algo malo, contaminado, perverso totalmente. O sea, el cuerpo era lo malo. Hasta ahí estamos bien, digamos que no hay ninguna diferencia. Pero para ellos el espíritu era puro, el espíritu era santo, no tenía ningún problema. Y estas dos partes, aunque vivían o convivían juntamente, no podían tener relación una con la otra, ¿de acuerdo? Entonces eran totalmente diferentes. Esta enseñanza que viene de la filosofía griega y de los gnósticos está mal, no es correcta. Porque Romanos capítulo 5 versículo 12 dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que no es que nuestro cuerpo era malo y nuestro espíritu era bueno, no. Caímos de la gracia de Dios y tanto nuestra carne como nuestro espíritu se apartaron de Dios y estábamos en la maldad, ¿de acuerdo? Entonces hay un pensamiento que yo quisiera dejar en su corazón y es, los seres humanos no son pecadores porque pecan, sino que pecan porque son pecadores. Es totalmente diferente. O sea, nosotros no nos podemos catalogar pecadores porque cometemos pecados, sino más bien tenemos que entender es que cometemos pecados porque nuestra naturaleza es pecaminosa, de acuerdo a nuestro ser. Entonces no es lo que decían los griegos, de que el alma era buena y que el cuerpo era malo, sino que realmente caímos de la gloria de Dios. Ahora, volvamos a la cultura helénica y volvamos a por de dónde viene este error. Entonces, esta errada concepción de los griegos y de los gnósticos hizo que ellos entendieran que si habitaban juntos pero no podían tener relación porque el espíritu era bueno y el alma era malo, entonces tenían que tener un puente para unirlo. Y ahí es cuando ellos inventan la idea del alma. Y el alma la toman como el pensamiento, las emociones y la voluntad, en donde logran tener esa dualidad. Ahora, ¿quién, en qué momento, cómo? No lo sé. Por eso, y esta tarde también pensaba en otra reflexión, lo importante de permanentemente estar escudriñando las escrituras y mirando la palabra. Entonces resulta que los cristianos tomaron esta idea y la sustentaron con un texto bíblico, y este texto bíblico, cuando yo lo explicaba esto, también lo usaba, y es el de Primera de Tesalonicenses 5:23, donde Pablo al final de la carta de los tesalonicenses, él dice lo siguiente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, uno decía, sí, claro, ahí está claro, espíritu, alma y cuerpo, se entiende, era como yo lo entendía, ¿de acuerdo? Así que hoy quiero, a partir de este texto, que generó la confusión en mí, que creo que los confundió ustedes también, quiero explicarle esta última parte de nuestra identidad de Dios, de por qué somos solamente espíritu y cuerpo. Y obviamente no me voy a dedicar solamente a explicar el por qué somos solamente espíritu y cuerpo, sino entender qué significa, y quisiera unir las tres cosas. Entender que somos a imagen y semejanza de Dios, que somos hijos de Dios los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y ahora que seamos espíritu y cuerpo. Así que espero que hasta acá esté como claro. Veo a Santiago rascando la cabeza, entonces me preocupa porque si no lo entendió él, no sé si el resto, pero vamos bien, Santiago. Entonces, espero que usted también lo esté entendiendo. Y vamos a mirar entonces lo que usted ha respondido hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces acá ya vamos 14 personas, dice acá, ¿quién dice? Amparito Toledo, buenas noches, Dios te bendiga Amparito, espero que estés muy bien. Dice Alba, para mí la mente es la razón de cada ser humano, las emociones son como los sentimientos que cada persona transmite a los demás y la voluntad es nuestro amor propio de tomar cualquier decisión. Muy bien, sí señora, así es. Doña Alexandra Núñez, Dios te bendiga. Nurik León, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Lucy dice,
La mente nos permite pensar y meditar las decisiones que debo tomar. Las emociones son mis sentimientos y la voluntad me permite decidir. Perfecto. Belkin nos está viendo. Margarita Contreras nos está saludando. Buenas noches, Margarita. Listo, ok. No respondieron más, pero ya saben, si tienen preguntas las pueden hacer. Ahora, vea que lo que respondió Albe, lo que respondió Lucy es lo que estamos explicando. No, no es una tercera parte de nuestro ser, sino estamos diciendo, la mente es la capacidad de entender, de razonar, de memorizar, de recordar, es una acción. Los sentimientos, las emociones son los sentimientos, cómo expresamos un estado de ánimo en un momento determinado. Y la parte de la voluntad es la capacidad que tenemos después de haber pensado, reflexionado y de acuerdo a un estado de ánimo, tomar una decisión. Por eso a veces nos dicen, no tome decisiones con la mente, con la cabeza caliente, porque podemos pensar o actuar de una manera incorrecta. ¿Listo? Entonces ya aclaramos eso. Ahora, sigo aclarando el término, pero no lo voy a aclarar tan de lleno, sino voy a tocar un tema que para mí es importante y ahí vamos a ir desarrollando esto. Entonces mi primer punto es nuestro llamado a ser, es a santificarnos, perdón, nuestro llamado es a santificarnos. Listo. Si somos semejanza de Dios, primer punto. Si hemos sido hechos hijos de Dios, y si ahora entendemos que tenemos una naturaleza carnal caída, pero tenemos un espíritu vivificado, justificado en Dios, entonces nosotros estamos llamados a santificarnos cada día. Eso es algo que no se cambia. Y entonces, ¿cómo reflejas la santidad en tu vida? Es la siguiente pregunta. Entonces quiero preguntarte aquí la siguiente y es, ¿cómo reflejas la santidad en tu vida? Alexandra se está cogiendo la cabeza, entonces no sé si viste desde el principio, Alexandra, pero ya estoy explicando eso. Entonces, Claudia Garavito, Dios te bendiga, por ahí vi que estabas de cumpleaños, espero que le hayas pasado muy bien y listo. Va la segunda pregunta, ¿cómo reflejas la santidad en tu vida? Y ahí empiezo a desarrollar, ¿listo? Ahora, estoy corrigiendo la enseñanza que había dado sobre 1 Tesalonicenses 5:23 y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo miro esa carta a los tesalonicenses, no se las voy a leer porque es mucho tiempo, pero sí le quiero pedir, si usted quiere investigar, que me mire. Y entonces resulta que en la carta, en la primera de los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 22, o sea, un versículo antes de esto que dice que todo vuestro ser, toda esa parte es una serie de exhortaciones a vivir en santidad. O sea, Pablo toma toda esa última parte de su carta a los tesalonicenses para hacer una exhortación de vivir en santidad. Y acá esta vivir en santidad creo que tiene que ver primero con entender que somos semejanza a Dios. O sea, que miro a mi hermano como semejanza a Dios. Les decía el domingo, no con arrogancia, no con orgullo, no con prepotencia, no. Desde una actitud de humildad. Entiendo que como hijo de Dios estoy llamado a reflejar a mi hermano mayor que se llama Cristo y estoy llamado a imitarlo a Él, a mostrarlo a Él y que el Espíritu Santo me ayude a vivir esa vida. Y entonces en las exhortaciones que Pablo hace, entre las muchas que yo leí, usted si las puede mirar cuando lea el texto va a encontrarlas porque ahí están claras, dice que nuestra vida primero agrade a Dios. O sea, lo que Dios quiere es que mi vida agrade a Dios. ¿Cuándo? En todo momento. ¿En dónde? En todo lugar. Mi vida está llamada a ser agradable a Dios. Entonces, como yo estoy llamado a agradar a Dios, entonces, por ejemplo, me dice que yo no puedo caer en los pecados sexuales como de la fornicación en el caso de los solteros o el adulterio en el caso de los casados, sino que tenemos que tener siempre nuestra vida en santidad como Dios quiere. Y tomando eso, entonces nos enseña a honrar el matrimonio, que el matrimonio sea un lugar de honra, un lugar de bendición, que usted bendiga o a su esposo o a su esposa. No vivir en concupiscencia, no vivir en deseos pecaminosos o en deseos bajos. Dice que no deberíamos agravar ni engañar a nadie. Y habla del amor que le tenemos a las personas como seres creados a imagen y semejanza de Dios. No agravamos ni engañamos a nadie. Por el contrario, y entonces es algo en lo que termina todas mis enseñanzas, el amor es el fundamento. Cristo nos amó a nosotros y de esa manera como Cristo nos amó a nosotros, yo estoy llamado a amar a todo el mundo. No solamente a mi esposa, no solamente a las personas de mi familia que amo, no solamente a los hermanos en la iglesia, sino aún a aquellas personas que son difíciles de amar. Aquellas personas que tal vez es más complicado para mí, es con ellas que necesito una porción especial de gracia de Dios para amarlas. Me dice que como hijo de Dios,
Debo ser trabajador y siendo trabajador debo siempre mostrar honestidad en todo lo que haga, que tengo que ser una persona que siempre camine en la rectitud, camine en la gracia, camine en la bendición de lo que Dios quiere. Que nunca perdemos nuestra esperanza de la segunda venida, y entonces ahí es donde habla de que el Señor con voz de trompeta, con voz de Armando vendrá primero, los muertos en él resucitarán primero, y entonces me habla de que algo que debemos tener siempre es la esperanza en esa segunda venida, que si no hubiera esa esperanza, nada acá tendría sentido, si no supiéramos que las cosas van a ser mejores, que acá en esta tierra podemos tener la bendición de Dios, pero que a todos, absolutamente a todos nos espera algo después de la muerte, y si hemos aceptado a Cristo, eso es algo que nos espera, es la bendición y la gracia de Dios. Nos habla o habla ahí que deberíamos nosotros honrar y respetar y obedecer a los pastores. Deberíamos entonces mirar y entender el trabajo que hacen los pastores, como preservar, guardar la vida de la congregación. Dice que también como hijos de Dios deberíamos amonestar a los ociosos, a decirles, bueno, pilas, vamos a ir adelante, que deberíamos ser los que alentemos a los débiles, o sea, siempre vamos a encontrar personas que están cansadas, fatigadas, angustiadas, preocupadas por algo, y que nuestra misión debería ser alentarlos, que la paciencia es una de nuestras características. No sé si en tu caso, pero dice que un hijo de Dios verdadero, un hombre de Dios debe tener la paciencia como característica. Esta tarde vi una entrevista, Rodolfo le estaba contando a Santiago y no acordaba, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo, no me acuerdo el apellido, estaba postulado para para la presidencia y sacó creo que la segunda votación. Pero resulta que en su alcaldía por allá le sacó la chispa una vez un tipo del consejo de Bucaramanga y le dio un cocotazo en la cabeza. Y ahorita le han sacado un audio en donde es muy vulgar con alguien y hasta lo amenaza de pegarle un tiro. Entonces la entrevista le estaban diciendo que, y él se excusó, dijo, no, eso es de muchos tiempos, no sé qué, yo ya cambié, no sé qué, tal cosa. Y entonces la periodista le decía, venga, pero si usted llega a ser presidente de la República, ¿usted sabe cuántos problemas le llegan al presidente de la República a diario? Y si usted no va a tener la paciencia para... No, 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 yo ya cambié, decía él. Y entonces el periodista lo miraba como que, ¿seguro? ¿Seguro ya cambió? Y entonces lo tomo para tomar la paciencia como una característica. ¿Cómo estás tú en tu paciencia? ¿Cómo estás tú en tu trato con los demás? ¿Cómo vives las presiones? Y las presiones, volvamos a las emociones, en todo esto, o sea, te sales fácil de los cheros, o fácilmente te debilitas, te caes al piso, te derrumbas, o fácilmente caes en la apatía, en el cansancio, en el dolor o en la fatiga. Porque acá nos dice que la característica de un hombre, de una mujer que camina en santidad, es que tiene paciencia, que no seamos vengativos, sino por el contrario siempre busquemos hacer el bien, especialmente de aquellos que nos hacen el mal. Wow, espere, escúcheme que eso es serio. Dice que no podemos ser vengativos, o sea, para nosotros no existe el ojo por ojo y el diente por diente, para nosotros no existe arriba somos y en el camino nos encontramos, para nosotros no existe que nosotros perdonamos pero no olvidamos, no, eso no existe para nosotros. Es más, va más allá Jesús, que dice que si nosotros en algún momento tenemos la oportunidad de hacerle el bien a alguien que nos hizo el mal, debemos hacerlo. Y no echándole en cara, no diciéndole así lo quería ver, no, con todo el amor y con toda la humildad. Eso es lo que marca la santidad en nuestra vida. Mostrar permanentemente el gozo, o sea que en medio de las aflicciones o las dificultades yo pueda mostrar que el gozo de Dios está en mi vida. Ay, ser hombres y mujeres de oración. Y una vez más, Dios nos insiste en esa carta que nosotros como hijos de Dios deberíamos ser hombres y mujeres que camináramos en la oración, que camináramos en el conocimiento de Dios, en la gracia de lo que Dios quiere, que deberíamos ser agradecidos. Que algo que debe marcar nuestra vida es agradecer a Dios por todo. El día del matrimonio de Mateo, algo que me gustó mucho de los novios fue que, claro, cuando íbamos llegando al matrimonio se viene que aguacero tan tenaz y ellos tenían diseñado, soñaban con un matrimonio más campestre, más debajo de un árbol, cosas bonitas, no se pudieron y tocó en la capilla. Cuando yo llegué, creo que para subirles el ánimo, lo primero que les dije es, cuando llueve tanto es porque Dios va a traer bendición. Y me encantó ver la cara de los dos, porque la cara de los dos fue una cara de felicidad. Y dijeron, sí, amén, así es. O sea, no se amargaron, no dijeron, pero ¿cómo el día de nuestro matrimonio y que aguacero cae? No, 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 agradecieron. Qué bueno que podamos ser agradecidos en cada momento. Qué bueno que podamos ser agradecidos en cada circunstancia de la vida. Que no contristemos al Espíritu Santo.
¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando dejamos de lado todas las cosas que ya les he dicho, cuando no somos santos, cuando no vivimos en la pureza, cuando somos vengativos, cuando no aprendemos a perdonar, cuando somos adúlteros o fornicarios, todo eso entristece al Espíritu Santo, y dice que una persona santa no contrista al Espíritu Santo. No desprecia, o no menosprecia, mejor, las profecías, sino cree en ellas. Por ejemplo, en la segunda venida de Cristo. Dice que una persona santa o que vive en santidad lo examina todo, retiene siempre lo bueno y desecha lo malo. En esta noche yo estoy tratando de examinarlo todo, estoy tratando de tomar lo bueno y de empezar a desechar lo malo, no solamente para mí, sino para cada uno de nosotros. Y cuidarnos y alejarnos siempre del mal. Cuidarnos y alejarnos siempre de aquello que no nos permite caminar con Dios. Ahora, algo que nos dice Pablo es que lograr todo esto en nuestra propia fuerza es imposible. ¿Por qué? Porque en nosotros, y lo dijo en Romanos, lo enseñó Pablo en Romanos, hay una naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza caída. Les recuerdo el pensamiento, no es que cometemos pecados y por eso somos pecadores, no, es que somos pecadores y por eso pecamos. Entonces, todo esto es imposible si yo no rindo mi vida a Dios. Y acá vendría la paternidad de Dios. Cuando Juan 14:6 me dice que Él es el camino, Jesús, la verdad y la vida, y que me lleva al Padre para que el Padre sea el que me fortalezca, para que el Padre sea el que me levante, para que el Padre sea el que me bendiga. No lo puedo hacer yo en mi naturaleza caída, sino que debo depender, la dependencia, creo que también lo hablábamos, creo que era la semana pasada, tengo que aprender a depender del Padre en mi vida, de que el Padre me sustente. Y primera de Corintios 2 del 4 al 5, Pablo dice lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de vuestra fe. No, fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En dónde está fundada nuestra sabiduría? ¿En dónde está fundado nuestro entendimiento? En el poder de Dios, en la gracia de Dios, en que Él es el que nos ayuda a vivir realmente como hijos de Dios, que es el que nos ayuda a vivir realmente como semejanza de Dios. Y no solamente mirarme a mí al espejo para entender que soy semejanza de Dios y que por lo tanto tengo dignidad, sino que esa dignidad que veo en mí cuando me miro al espejo es la misma dignidad que debo ver en las personas que están a mi alrededor, independiente de lo que piensen, independiente de cómo actúen, debo mostrar y que yo debo buscar la santidad en mi vida para vivir conforme a todo eso, lo que en la carta de los Corintios del capítulo 4:1 al capítulo 5 versículo 22 me acaba de decir, ¿de acuerdo? Entonces estamos llamados a vivir en santidad. Pastor, pero no me ha respondido, ya le voy respondiendo, pero voy avanzando en esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo reflejas la santidad en tu vida? Y quiero empezar aquí a mirar qué respondieron ustedes. Y entonces veo espero que alguien, Esmeralda, buenas noches, Dios te bendiga, te extrañamos el domingo. Mi esposa dice, cuando doblego mi carne a la voluntad de Dios y reconocer mis debilidades, mi dependencia a Dios. Muy bien, gracias. Luce dice, siendo ejemplo de honestidad, disciplina y mostrar el amor, misericordia por el prójimo. Sí, señora, así es. Alexandra dice, siendo íntegra, es decir, dentro y fuera de la iglesia, mis actos deben andar en el amor, en bondad, en honestidad, misericordia y generosidad. Ok, gracias. Esperanza dice, es saber utilizar el filtro que Dios nos da para sacar lo malo y dejar lo bueno. Bueno, y ese filtro, como tú lo mencionas, puede ser el Espíritu Santo que nos redarguye a través de la palabra. Susanita Guerrero, qué bueno tenerte con nosotros en esta noche. Sé que estás con Mauricio, así que también un saludo especial para Mauricio. Dice, buenas noches, estaba fallando la internet. La santidad la reflejo teniendo comunión constante con el cielo, pues ahí sé que está bien y que no. Ok, gracias. Y bueno, hasta ahí llegaron las respuestas. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por sus respuestas hasta ahora. Entonces, veo como mi tercer punto. Y acá tal vez aclaro más ese concepto de espíritu, alma y cuerpo. La santificación debe ser total. La santificación debe ser total. Ahora, ¿qué significa? Decía Alexandra en su respuesta, soy santa dentro y fuera de la iglesia. Decía Susanita, cuando voy a la presencia de Dios, entonces entiendo que está bien y que está mal. Ok.
Entonces, creo que son afirmaciones correctas. Pero, pero no, o sea, no es, son correctas, vuelvo y aclaro. Pero, pero cuando Alexandra dice que es santa dentro y fuera de la iglesia, sí está bien. Pero yo no quisiera como hacer la diferencia entre soy santo dentro de la iglesia y también soy santo fuera de la iglesia. Yo quisiera dejarlo en que soy santo. O sea, que independientemente el lugar en el que yo esté, independientemente, sí contestaste bien, o sea, no estoy criticando tu respuesta, sino estoy hablando de la convicción. Para mí es la convicción. Y es que independientemente, ahora, ¿por qué lo hablo? Porque resulta que una de las falencias que nosotros tenemos como seres humanos son las apariencias, las caretas, ¿verdad? Y de acuerdo donde esté el ambiente en el que esté. Entonces, yo lo digo porque a mí me ha pasado, ahora no sé si a usted, pero yo creo que sí, pero a mí me ha pasado. Y hay momentos donde llego a lugares donde me siento inferior. Y ahí mismo mi reacción o mi forma es diferente, como, no sé cómo explicarlo, pero como de achante, y no entiendo por qué. Y hay otros lugares donde llego y no sé por qué me siento superior y como que trato de caminar por encima de los demás. Y en ambos lugares yo necesito entender que no, ni soy inferior que nadie, ni soy más que nadie, soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces mi santidad no está limitada a un lugar, a un grupo de personas, a un espacio, sino mi santidad es total, porque en donde quiera que esté, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en el Transmilenio, en un banco, en todo lugar, yo reflejo la bendición de Dios. Entonces mi siguiente pregunta viene antecedida de una afirmación. Entonces mi afirmación, leo la afirmación, le va a aparecer a usted y coloco la pregunta. La afirmación es, ¿amas a Dios como lo obedeces? Y la pregunta es, ¿qué piensas de esa afirmación? Entonces mi afirmación es, ¿amas a Dios como lo obedeces? ¿Y qué piensas de esa afirmación? Y le explico la frase si quiere que se la explique. Muchas veces yo le decía a mi mamá que la amaba mucho, pero no le hacía caso. Y mi mamá me refería a eso y me decía, si me ama, hágame caso, porque usted dice que me ama, pero me saca canas y no sé qué, bueno, y todo lo que las mamás le decían a uno cuando era joven. Entonces acá la pregunta es, ¿amas a Dios como lo obedeces? ¿O es más las palabras que dices que las que realmente muestran tu obediencia? Entonces, ¿qué piensas de esa afirmación? Ya Santi la colocó, espero que todos participen, por favor. Belkis, siempre digo que Belkis, pero no es porque se la quiere cara a Belkis, sino porque no sé por qué me aparece Belkis Macías está viendo el video, Belkis Macías está viendo el video, y me aparece como 30 veces acá, y yo digo, pero Belkis me aparece, pero nunca responde, así que Belkis, Nancy, que también la vi por ahí, Esperanza, Lucy, bueno, todos los que responden siempre, por favor, sus respuestas. ¿Amas a Dios como lo obedeces? ¿Qué piensas de esa afirmación? Ahora, mira, es que eso parece, vuelvo a que pensemos en el texto de Tesalonicenses. Entonces recuerde que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y de ahí entonces sacamos nosotros ese contexto de tripartito, ¿de acuerdo? O sea, no fue el pastor Giovanni, sino digo, es una enseñanza de nuestra iglesia contemporánea, es algo que vino y nos enseñaron, ¿de acuerdo? Pero resulta que cuando Pablo escribe, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no está haciendo la diferenciación, sino más bien está hablando de la necesidad de una obediencia absoluta. De que en cada momento y en cada instante nosotros coloquemos nuestra obediencia a Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier situación. Por ejemplo, me refiero en este momento al Salmo 15 y a mí siempre ese Salmo 15 me ha impactado porque en uno de los versículos dice, aquel que jurando en daño suyo no por eso cambia. Y yo, wow, ¿cuántas veces por salirnos del problema de la situación hemos dicho una mentirita? Y decimos, no, es una mentirita piadosa, no le hace daño a nadie, no le hace mal a nadie. Mi pregunta es, ¿Dios qué piensa de la mentira? No, 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 pastor, se está poniendo como muy radical. No, es lo que la palabra me enseña. Entonces cuando me dice, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, no es que Pablo esté haciendo una diferencia entre qué es espíritu, qué es alma y qué cuerpo, sino me está diciendo que todo mi ser, con todo lo que soy, tengo que caminar en obediencia absoluta al Señor. Y cuando él menciona alma y espíritu, no pretende hacer una división entre la parte inmaterial. Entonces recuerda que tenemos una parte material que es nuestro cuerpo, el Señor tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, y una parte inmaterial que es nuestro espíritu y sopló sobre él aliento de vida.
Entonces él no quiere decir, y ahora esa parte inmaterial tiene una división, que es la que nosotros siempre pensábamos, ¿verdad? Espíritu y alma. No, 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 él no está haciendo eso. Ahora, ¿cómo lo puedo explicar mejor? Aquí sí ya voy al punto. Y bueno, para los que llegaron tarde a la transmisión, entonces quiero decirle a los que llegaron tarde que me gustaría que la vieran desde el principio, para que puedan entender a qué voy en este momento, pero que también entonces aclaro, les estoy pidiendo excusas porque yo enseñé algo que me enseñaron a mí, que creía que era correcto, y era que nosotros como seres humanos éramos tripartitos hechos en la imagen y semejanza de un Dios trino, y resulta que no, la palabra no enseña eso, y es lo que estoy aclarando en esta noche. Entonces miremos otro texto que es afín para entenderlo. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos 4:12 dice la palabra, y este no es de Pablo, es de otro autor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra ¿hasta partir qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, que la palabra de Dios es como espada de dos filos, me habla de que la palabra de Dios tiene dos funciones de acuerdo quién sea el oyente de la palabra. Entonces, si el oyente de la palabra es una persona que cree en Cristo, que ha depositado su confianza en Cristo, la palabra lo que produce en esta persona es consuelo y aliento espiritual. Lo que permite es que esa persona diga, tengo confianza en Dios porque creo en la palabra, porque entiendo el sacrificio de Cristo y sé lo que Él hizo por mí. Eso es lo que siente esa palabra. Pero si el oyente de esa palabra es alguien que no conoce a Cristo, entonces ese otro filo de esa espada es un instrumento de juicio y de ejecución para quienes no creen, porque esa misma palabra es la que les condena. Recuerda que cuando hablábamos acerca de Romanos decíamos que solamente va a haber un pecado por el cual vamos a ser juzgados, y ese único pecado es el no haber creído en Cristo, porque si no creemos en Cristo viene todo el resto de lista de los pecados que hemos cometido. O sea que a partir de ahí me hace entender o que yo escucho la palabra y me consuela, o que yo desecho la palabra y me condena. Y entonces la palabra tiene la capacidad, escúcheme, la palabra tiene la capacidad de sacar a la luz las intenciones del corazón. Entonces, cuando hablamos de intenciones ocultas, estamos hablando acerca de aquello. Y entonces uno de los errores o de los pecados que cometían los fariseos es que ellos de labios pretendían adorar a Dios, y ellos creían firmemente que estaban agradando a Dios, pero pura mentira. Su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Sus pensamientos, sus acciones, los deseos o los propósitos con los cuales hacían las cosas no mostraban que estuviera Dios allí. Pero cuando dice que parte el alma y el espíritu, no es que Pablo, no, sino el autor de Hebreos, perdón, porque acá estamos en Hebreos, esté pretendiendo hacer una separación entre el alma y el espíritu, sino que es como reafirmando, así como decimos el pensamiento y las intenciones del corazón. Pues cuando hablamos del pensamiento y las intenciones del corazón estamos hablando de lo mismo, porque si yo tengo una intención errada en mi vida, esa intención errada en mi vida es una intención que viene ¿desde dónde? Que viene desde la parte donde yo estoy caminando por fuera de la voluntad de Dios, donde yo estoy caminando por fuera de lo que Dios quiere. Entonces, en esas intenciones que nosotros tenemos a veces, lo que nos está diciendo Pablo, lo que nos está, Pablo otra vez, el autor de Hebreos, es que él está diciendo es que pilas que en nuestro espíritu o en nuestra alma la palabra venga, penetre, cambie y transforme. El énfasis es el entender que la palabra nos lleva a la santidad. El énfasis no es dividir el espíritu y el alma, porque nosotros somos espíritu y somos cuerpo. El alma, y vuelvo a los que me están escuchando que llegaron después de la transmisión, que vuelvan al principio del video porque yo lo expliqué ya y no vuelvo a volverlo a explicar porque me demoró mucho tiempo, pero expliqué por qué no y de dónde venía esa falsa enseñanza. Venía de una idea que importamos desde los filósofos griegos. Entonces, aquí en este sentido es entender que lo que Dios está buscando es que todo mi ser, mi alma o mi espíritu, alma o espíritu, vamos a hablarlas como sinónimos, ya lo explico en un momento, o mi cuerpo, estén guardados irreprensibles para Dios. ¿De acuerdo? Entonces acá, mirando esto, ¿amas a Dios como lo obedeces? ¿Qué piensas de esta afirmación?
y vamos a leer sus respuestas. Entonces dice Yanira, no en muchas ocasiones, solo son palabras porque mis hechos no lo demuestran. Gracias. Dice Alex, ¿cómo le decimos a los niños si nos aman como padres, nos obedecen? Y por medio de esa frase yo he aprendido que mi obediencia es diferente, era directamente proporcional al amor que siento por él. Ok, Alex, gracias. Albita, gracias, dice Albita. Pienso que para amar a Dios tenemos que ser consecuentes a todas las enseñanzas que día a día Él nos da, porque en realidad no lo engañamos a Él, sino nos estaremos engañando a nosotros mismos. Perfecto, Alba, así es. Naya, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Dice Lucy, amo a Dios con todo mi corazón, pero aunque trato de obedecerlo, hay momentos en que mi obediencia no es total. Y es nuestra lucha, es la lucha que tenemos todos, pero vamos en ese sentido. Susanita dice, sí, es directamente proporcional a amar y obedecer. Tanto digo amarlo, tanto debo obedecerlo. Muy bien. Amparito, que dice, yo amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón y lo demuestro con muchas cosas que le voy, que él, yo conocemos, pero ahí viene el pero, pastor, no lo obedezco como yo quisiera hacerlo, porque a veces para mí es difícil, para ti y para todos nosotros, pero ahí es donde Dios nos pide que tengamos esa capacidad de amarlo con ese corazón sincero, ¿de acuerdo? Así que gracias a todos. Y entro en mi último punto y ya acá aclaro más el contexto y hablo de la santidad. Entonces, somos un espíritu y un cuerpo llamados a la santidad. Básicamente es eso lo que lo que no lo que quiere, lo que tiene que ver con la imagen. Entonces, si somos imagen de Dios, debemos amarnos y amar al prójimo, ver en cada prójimo la imagen de Dios. Si hemos creído en Jesucristo, ahora más que eso somos hijos de Él y debemos comportarnos como hijos. Pero acá cuando entendemos que somos espíritu y cuerpo, en nuestro espíritu y cuerpo tenemos que sujetarnos a la obediencia de Dios. Y acá viene mi última pregunta de esta noche. Y mi última pregunta es, ¿dependes de Dios para la santificación? ¿Dependes de Dios para la santificación? Entonces yo quiero que ustedes respondan esta última pregunta que ya apareció en el chat y ya en un momentico va a aparecer en la pantalla y es, ¿depende de Dios para la santificación? Y entonces acá vuelve y acá empiezo con estos textos a aclararle lo que estoy diciendo. ¿Y por qué entonces alma y espíritu pueden ser como palabras sinónimas y que indistintamente la Biblia las utiliza de manera intercalada, si se quiere, para mostrarnos lo mismo? Entonces, por ejemplo, Santiago 2.26 empieza aclarándonos, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago está hablando de la fe, pero él aclara porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y entonces está hablando de que el cuerpo y el espíritu se componen solamente los dos elementos y obviamente entendemos la muerte espiritual como la separación de Dios. Entendemos la muerte espiritual como que estábamos sin Dios y cómo estábamos, o cómo está la humanidad y cómo estábamos nosotros sin tener a Cristo en el corazón, sin Dios y sin ley. Podría que tuviéramos una religión, si usted quería, valores morales y todo lo que usted quisiera, pero sin Dios estábamos sin Dios y sin ley. El cuerpo sin el espíritu entonces está muerto, separado de Dios, que ya lo hemos explicado. Y esa era nuestra condición antes de conocerlo, ¿de acuerdo? Antes de conocer a Dios. Es más, acá me viene esa parte porque cuando hablamos de la mente y de la voluntad y de las emociones como el centro, entonces vuelvo al ejemplo que yo le puse de la balanza. Solamente hay dos platillos, o yo soy carnal o yo soy espiritual. Eh, yo, yo no soy almático, como muchas veces digo. Ahora tomo actitudes almáticas porque le meto el sentimiento a las cosas, pero no, o yo estoy caminando en el espíritu, que podría ser la obediencia a Dios, o estoy caminando en la carne, que podría ser mi desobediencia a Dios o mi falta de confianza en Dios. Podríamos hablarlo de esta manera. Y entonces las palabras alma y espíritu se intercalan en la Biblia queriendo figurar lo mismo. Se lo demuestro de la siguiente forma. En 1 Corintios 5, versículo 5, en la parte B, dice lo siguiente: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Pablo está diciendo o está expresando su deseo de que el espíritu del ser humano sea salvo. No hemos dicho nada raro, es lo que siempre hemos hablado, es lo que siempre hemos entendido. Pero resulta que ahora si yo voy a Santiago,
Santiago en capítulo 5 versículo 20 dice lo siguiente: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte su alma, un alma, y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿qué está haciendo? Está expresando el mismo deseo, la salvación, pero ya no menciona el espíritu. Ahora está mencionando el alma. Ahora, solamente son dos ejemplos de muchos que había, no los coloqué todos porque entonces obviamente era hacer más diapositivas y llenarlos de versículos y todo, sino a lo que quiero llevarlo es entender que esa enseñanza que teníamos de espíritu, alma y cuerpo, no, somos espíritu y somos cuerpo, porque la palabra nos lo muestra. Que cuando en Tesalonicenses nos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, más que mirar si él está dividiendo, si Pablo está dividiendo el ser en espíritu, alma y cuerpo, lo que él nos está diciendo es que él quiere que en nuestra totalidad entendamos la necesidad de caminar en la santidad de Dios, la necesidad de caminar cogidos de la mano de Dios. Ahora, Pablo, el mismo Pablo, nunca creyó o enseñó sobre un ser tripartito. Y a mí esto, ahora, para mí no es fácil decirles esto porque obviamente es decir, wow, me equivoqué, pero prefiero ser honesto, prefiero ser responsable con ustedes y decirles no estaba bien. Y cuando les hablé de los filósofos griegos, les expliqué por qué era importante entenderlo. Y es que Pablo siempre nos enseñó desde el ser humano como desde dos partes. Así como en Génesis dice, y Dios formó el polvo de la tierra al hombre y sopló en su aliento, en el aliento de vida, Pablo también nos enseñó de esa parte material e inmaterial, esperando la segunda venida de Cristo. ¿Dónde lo dice? Y este es mi último versículo de esta noche. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si usted se da cuenta, Pablo no está hablando de una tercera parte, está hablando de que nuestro cuerpo, nuestra parte carnal, está muerta por causa del pecado, mas nuestro espíritu ha sido edificado en la justicia. Es más, cuando usted y yo vamos a un funeral, siempre lo que decimos es que si alguien murió en Cristo, su espíritu está en Dios. Nunca hablamos del alma, no, hablamos su espíritu, porque lo entendemos. Entonces creo que inclusive sin explicarlo tan claro lo entendíamos. Yo hoy decía, pero ¿por qué no lo entendía? Por el mismo ejemplo que le colocaba de la balanza. Entonces entender que somos espíritu y somos cuerpo, y que Dios vino a restaurarnos, a levantarnos, que un día nuestro espíritu, un día no, nuestro espíritu ya ha sido justificado y que un día este cuerpo será glorificado en lo que Dios quiere. Entonces quisiera orar sobre esta palabra y sobre las necesidades, y quiero orar primero para después leer sus respuestas. Con eso les doy tiempo de que respondan. ¿Listo? Padre, estamos llamados según tu palabra a ser santos en todo nuestro ser, Señor, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, aún lo que hacemos, Señor, en nuestro cotidiano vivir de una manera mecánica, que en todo, Señor, mostremos la santidad y la comunión contigo. Y esa santificación debe ser total, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, con toda persona y en todo espacio, Dios. No hay excepción, Señor, no hay lugares donde dejemos de un lado la santidad. Dios, tú quieres de nosotros esa santidad, Señor. Y para santificarnos, Señor, quieres que nuestro espíritu y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para ti. Nos has hecho semejantes a ti, Dios. Y hoy, Padre, entendemos esa gracia, que somos semejantes a ti, Señor, en que somos iguales, porque fuimos formados no iguales, Señor, sino semejantes a ti, y nos vemos a nosotros y vemos a nuestros hermanos esa semejanza tuya. Pero somos hechos hijos tuyos, y ahora en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo tenemos esa santificación. Permítenos caminar en ella y vivir en tu bendición, Señor. Hoy yo quiero colocar, Padre, una vez más la vida de Francisco Javier Venegas en su proceso, en el tratamiento que le están operando, Señor, sobre su vida. Sabemos que es complicado, sabemos que no es sencillo, pero te pedimos, Dios, que seas tú obrando en él en este tratamiento. Oro por Carolina Suárez, pidiendo, Señor, sanidad sobre su cuerpo y restauración, y por el niño Justin Gómez, para que tú sigas obrando. Oro por Carmen Arias, gracias te doy porque ella está saliendo adelante de su cirugía, pero te pido que sigas tú en el proceso, y te pido por Pedro Manuel Medrano, Señor, para que tú le levantes y le sanes. Oro por Ana Rincón, Dios, para que tú permitas que el resultado de su examen sea el mejor y favorable para su vida, Señor.
Y una vez más te pido que el corazón de Amparito sea llenado de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, y que ella pueda encontrar en ti todo el consuelo, toda la bendición y toda la restauración para su parte física, Señor. Oro por Lucía Bautista, pidiendo, Señor, que ese tumor que tiene en su cabeza sea tratado por ti, que tú le sanes y le restaures. Y oro por Sara Menjura, Señor, para que seas tú sanando el cáncer en su colon. Gracias porque la cirugía salió bien, pero ahora ayúdale en su restauración, Señor. Ahora te pido, Padre, por esa parte laboral y económica en la vida de William Ruiz y su familia. Obra ese milagro en ellos y levántalos y restáuralos. Pero también oro, Señor, por Giovanni, por Alexandra, por Lucy en los procesos que están llevando, y que sea tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, antes de despedirme y antes de leer sus respuestas, solamente recordarles mañana nuestra oración muy temprano, a las 6 de la mañana los esperamos allí en la oración de la mañana. En la noche nuestro servicio de mitad de semana es presencial, mañana les mando el link para que puedan ustedes inscribirse y para que puedan estar con nosotros y compartir ese tiempo. Y ahora sí con sus respuestas. Dependo de Dios para la santificación, y acá dice Milady Ramírez, sí dependo de Dios para santificación, sin Él es imposible, ok. Albita dice, totalmente dependo de Dios porque es mi Padre, mi Creador, quien más que Él me conoce totalmente para darme esa fuerza y fortalecer por llegar a una santificación en mi alma. Gracias. Alexandra dice, total, porque sin Él no podemos hacer nada bueno, nuestra carne prefiere lo malo. Él es el que nos santifica y nos ayuda a no caer en la tentación y el pecado. Sandra está colocando manitos de bendición. Susanita dice, creo que sí, pastor, Él, de su palabra, de su Santo Espíritu, de mi Señor Jesús, sin ese conjunto no puedo tener santidad. Sí, señora, muy bien. Yanira, sí, es la única manera, porque en mis fuerzas yo no puedo. Amparito, dependo totalmente de Dios para mi santificación, porque Él nos aparta de todo lo malo que nos pueda suceder y de lo que nosotros podamos hacer. Ok, Sandra dice, amén, gracias Dios por tu gracia, permítenos caminar en tu gracia. Lucy, sí, y sin la ayuda de Dios es imposible. Sandra dice, amén, gracias Señor por permitirnos caminar en tu gracia. Y bueno, ya no hay más comentarios. Gracias a todos los que estuvieron conectados en esta noche. Ya saben que mañana no pueden perderse nuestro servicio en la iglesia. Nos vemos en la noche y que el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche. Espero que la enseñanza haya sido clara, que se hayan ido las dudas, y si las tienen ya saben que me pueden escribir y preguntarme y con gusto las resolveré, pero vamos adelante en lo que Dios nos da. Una feliz noche para todos y que el Señor los bendiga grandemente.